La derecha española es muy deudora de su contexto histórico, ¿no? Y creo que desde el siglo XIX va arrastrando una serie de rasgos que la llevan directamente al fascismo en el siglo XX y a posiciones neofascistas en el siglo XXI. Ha habido siempre dificultades para la existencia de una derecha más moderna, liberal, salvo en las periferias, salvo en el País Vasco, en Cataluña o en la Comunidad Valenciana. La derecha española se articula sobre la respuesta a la Primera República de 1873 y se articula con la restauración monárquica, la restauración borbónica de 1874 y se expresa en la Constitución de 1876. Por tanto, es una derecha reactiva, ¿no? Reaccionaria a lo que implicaba la Primera República, en tanto en cuanto de modernización económica de España, que rompía con un capitalismo clientelar, era republicana y por tanto era laica y por tanto cuestionaba la figura monárquica, era pluripolítica, rompía, ¿no? con esa ausencia de democracia eh, existente, ¿no? Y por último, entregaba, en una expresión de la debilidad de la burguesía, al ejército un papel preponderante, ¿no? Y entonces la restauración borbónica de Cánovas del Castillo pues expresa una monarquía construida míticamente, ¿no? Referenciada a los visigodos, con mentiras sostenidas, ¿no? Sobre las interpretaciones medievalizantes de Menéndez Pelayo, es bipartidista, es un capitalismo clientelar que expresa Costa en su oligarquía y caciquismo, y es centralista como una manera de controlar, ¿no? Ese clientelismo de un capitalismo débil. Y para defender todo esto, por supuesto, le corresponde al rey el poder de las Fuerzas Armadas. Por tanto, esa figura se ha mantenido históricamente, ¿no? Claro, cuando la Segunda República expresa la posibilidad de superar ese marco, bueno, pues la respuesta es un golpe de Estado, que era la única manera de superar esa unión de clases medias y sectores populares que deciden optar por una salida democrática y republicana, allá donde en otros lugares de Europa la salida a la crisis del 29 se está expresando en términos de fascismo o de nazismo. Durante el franquismo, pues la derecha sigue con esos contornos, ¿no? Autoritarios. No hay que olvidar que el franquismo asume también la condición de reino, de manera más evidente a partir del 69, cuando nombra a Juan Carlos su sucesor a título de rey. Y toda la articulación del pensamiento político tiene como elemento legitimador el triunfo del golpe del 18 de julio del 36, ¿no? Una vez más, la crisis del 73, que coincide con la muerte de Franco, junta clases medias y sectores populares y, bueno, por lo que Vázquez Montalbán llamaba correlación de debilidades, permite una transición sobre la base de la continuidad de los actores, sobre la continuidad de una parte del régimen franquista en forma de usos y costumbres y en forma de debilidad intrínseca de elementos centrales del Estado, ¿no? Es decir, que seguimos arrastrando ese modelo centralista que apenas se intenta solventar con la España autonómica, que está pensada para debilitar sobre todo al nacionalismo catalán y al nacionalismo vasco, que apenas, ¿no? supera el bipartidismo con un sistema electoral que se mete en la Constitución para garantizar ese modelo de dos grandes partidos y con la garantía de la victoria de la derecha y que se sanciona de manera más brutal en las elecciones del 77, entregándole al rey la posibilidad de nombrar a 40 senadores reales al margen del resultado electoral, ya que el Senado era la cámara de control de lo que ocurriera, ¿no? Sigue un capitalismo clientelar, ¿no? De una manera clara, sigue una justicia que se acostó franquista y se levantó demócrata, una universidad también que sigue arrastrando esa condición de mandarinato, y es en ese ámbito donde la derecha se empieza a articular de la mano de
primero de un secretario general del partido falangista, de Suárez, y cuando aquello se desmorona, de la mano de un ministro de Franco que había firmado sentencias de muerte, que es Manuel Fraga, ¿no? El propio desarrollo, ¿no?, del fracaso de esa política, y después de sucesivos intentos, va a desembocar en una persona más joven, que es José María Aznar, que finalmente va a ser capaz de ganar las elecciones en una primera entrega o sea, en las elecciones del 96 de una manera breve, lo que le obliga a gobernar con vascos y con catalanes, y con acuerdo, ¿no?, amplio, y hacer una política moderada, ¿no?, y de encuentro con los sindicatos, etcétera, y ya una segunda legislatura con mayoría absoluta, donde recupera, ¿no?, esa agenda de la derecha clásica española, bueno, pues autoritaria, censora, clerical, centralista, clientelar, militarista, y con quizá un sesgo, ¿no?, que es un atlantismo que sitúa a la derecha española subordinada a los intereses norteamericanos. Y en esas estamos, ¿no? Es decir, que la derecha española, ya digo, tiene una relación con el capitalismo neoliberal, es decir, que asume los principios del neoliberalismo, ha roto con ese principio del capitalismo social más propio de las democracias cristianas, sino que ha abrazado, ¿no?, toda esa lógica neoliberal. Eso le lleva también a abrazar a la lógica europeísta, en la medida en que Europa también se ha hecho neoliberal. No cuestiona, como ocurre con otras derechas europeas, el modelo de la globalización, ni mucho menos. Bueno, y ha establecido una red clientelar corrupta que después le estallaría a Mariano Rajoy, con casi 1000 personas vinculadas al Partido Popular, directa o indirectamente imputadas en casos de corrupción, pero que representa de alguna manera, ¿no?, esa continuidad, ¿no?, que se expresa siempre con la figura del rey como el tapón, ¿no?, que sostiene todas esas aguas revueltas. Una cosa que llamaba siempre la atención a los investigadores extranjeros era la ausencia de una extrema derecha parlamentaria, y la respuesta era muy evidente. Esa extrema derecha estaba en el Partido Popular, ¿no? El Partido Popular tenía como diferentes almas, y una de ellas era un alma, bueno, pues reaccionaria, que respondía a los elementos que recuperaría de alguna manera Aznar, ¿no? E incluso quien tenía dificultades en el Partido Popular de Aznar no era tanto, ¿no?, esa derecha más franquista, más militarista, más clerical, más reaccionaria, sino quien tenía problemas era una derecha más liberal, más laica, más, más europeísta, ¿no? Claro, cuando entra Rajoy con una política más moderada, ¿no?, que intenta de alguna manera sobrepasarse, ¿no?, a la radicalidad, sobreponerse a la radicalidad de Aznar e intentar atraer a clases medias hacia su voto, bueno, pues eso significa que hay un sector, el sector más aznarista del PP, que empieza a sentirse mal dentro de esa formación. Hay un elemento muy relevante y que tiene que ver con esa derecha histórica, canovista, que se articula frente a la Primera República, que es federal, y que va a reclamar esa España eterna, imperial, centralista, como decía, señalada por los textos de Menéndez Pelayo, y construida míticamente sobre la figura de un rey católico, apostólico y romano, defensor de las esencias hispánicas, defensor de la tradición tridentina, católica, cuasi arcaizante, por supuesto, con el control, ¿no?, de un ejército que además había ganado una guerra a los enemigos de España, ¿no? La ruptura por la derecha del Partido Popular tiene mucho que ver con la lectura, sobre todo, de esa España centralista, que es intolerante
con la condición plurinacional de España. Un elemento central es el País Vasco y el tema de ETA, ¿no? En qué medida si había que negociar o no había que negociar con ETA. Aznar se sentó a negociar con ETA, incluso con términos muy, muy llamativos, ¿no? Donde incluso le entregó denominaciones que la izquierda no se hubiera atrevido, como llamarles Movimiento Vasco de Liberación Nacional. Pero los intentos, ¿no?, de buscar la paz, que era una exigencia de la sociedad española, bueno, pues llevó a Rajoy también a caminar en esa dirección, a ir moderando de alguna manera las políticas de venganza, ¿no?, respecto del pueblo vasco, y eso generó que algunos sectores de la derecha del PP se fueron alejando, ¿no? Siempre confluyen además intereses personales, es decir, que en la extrema derecha, si uno mira cómo surge el fascismo en Italia o el nazismo en Alemania, se encuentra que atraen, ¿no?, a muchos sectores de gente viva, de gente cara dura, de gente incluso lumpen, ¿no?, de gente sin escrúpulos, de gente de los bajos fondos, de gente sin vergüenza, de gente sin dinero, eh, dispuesta de alguna manera a cualquier aventura que les permita un salario, ¿no? Entonces, igual que durante el fascismo italiano, ¿no?, excombatientes, ¿no?, o gente de fortuna tuvo ahí una posibilidad de desarrollar su trabajo, gente como Santiago Abascal, que se había quedado sin un puesto político en el País Vasco, en el Partido Popular, fue recogido por Esperanza Aguirre, que es del sector aznarista del Partido Popular, y finalmente va a terminar creando Vox con otras personas, todas, ¿no?, de muy dudosa catadura moral, y todos con prácticamente toda la cúpula con incumplimientos de la legalidad por cuestiones de enriquecimiento personal. El surgimiento de Vox va a recibir un impulso fortísimo, sobre todo del independentismo catalán. Es lo que le permite emerger como una fuerza política diferenciada, ¿no?, porque de alguna manera recupera esa vieja idea de la derecha española, del centralismo, ¿no?, y de acudir a la patria en peligro frente a los enemigos internos de España, para articular una conjunción de diferentes sectores, ¿no?, donde otra vez están ahí, bueno, pues los caraduras, están ahí los arribistas, están sectores de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, están sectores empresariales que sueñan con mandar, ¿no?, al ejército a disolver las huelgas y a prohibir a los sindicatos, y están también un magma de gente que compra el discurso de que España se rompe, alimentado con un comportamiento muy agresivo del independentismo catalán, que generaba, ¿no?, una enorme rabia en partes importantes del resto de España, ¿no? Entonces, en ese contexto surge, ya digo, una extrema derecha que va a reclamar principios propios de lo que ha generalizado el trumpismo, ¿no?, utilizando sus mismas estrategias, utilizando como elemento central de desarrollo, sobre todo algunos medios de comunicación digitales que van a poner en marcha lo mismo que pues Steve Bannon desarrolló con el portal Breitbart, ¿no?, o con lo que significaba Fox News, ¿no? Y ahí sí que se alimenta, ya digo, una extrema derecha mediática que encuentra sobre todo tres grandes enemigos, ¿no? El independentismo, Podemos y luego el gobierno de coalición, ¿no?, del Partido Socialista con Unidas Podemos. Y sobre esos elementos va a articular sobre todo un movimiento poco propositivo y muy destituyente, ¿no?, con figuras que actúan como significantes ceros, ¿no?, una defensa del rey, una defensa de la Constitución, pero que no son ciertas en ninguna de sus concreciones, ¿no? La del rey quizá un poco más, ¿no?, aunque tampoco, pero la Constitución es una defensa de algunas partes de la Constitución. A diferencia, y esto quizás sea lo más relevante, de la extrema derecha europea, es una derecha a favor de la globalización y sus desmanes. Es una extrema derecha que sigue siendo más decimonónica que propia.
del siglo XXI. Es una extrema derecha que es atlantista, que está a favor de la Unión Europea, que está a favor de la globalización y tecnológica, a favor del capitalismo financiero y al mismo tiempo con una idea muy medievalizante de España, de la religión y de la corona, ¿no? En un magma raro, ¿no? Difícilmente compatible y que funciona solamente en la medida en que los medios de comunicación le han dado espacio como una manera de intentar frenar a Podemos, toda vez que el intento previo, que era construir lo que llamó el presidente del Banco Sabadell un Podemos de derechas, fracasó con Ciudadanos. Y el propio fracaso de Ciudadanos como un partido de corte liberal, que era el que pensaban que podía recoger los votos perdidos del Partido Popular, bueno, al fracasar ese intento, bueno, pues se apoya muchísimo a Vox, ¿no? Como una forma de que esos votos no se pierdan. La realidad es que tampoco se experimenta una subida electoral, sino que los votos al final se trasvasan entre el Partido Popular, entre Ciudadanos y Vox, pero sí que han conseguido, ¿no? Con su agresividad, pues enrarecer bastante el clima de convivencia en España, con la expresión más evidente en el Parlamento, ¿no? Donde los insultos, donde las amenazas, donde las astracanadas, pues ocupan el lugar de los inexistentes debates. Es verdad que, como ocurre siempre con el crecimiento de la extrema derecha, coincide una situación de crisis, ¿no? Porque la crisis económica genera, sea en los años 30 o en los 70 o en la actualidad, genera una enorme frustración, ¿no? Y esa gente frustrada, esa gente enfadada, necesita, en un momento de incertidumbre, trocar, cambiar, sustituir su miedo y su frustración por odio, ¿no? Y entonces Vox ha ofrecido el odio a las mujeres, al feminismo, ha ofrecido el odio a la izquierda, al sindicalismo y ha ofrecido el odio incluso a un gobierno constitucional al que tacha de ilegítimo, incluso reivindicando el franquismo, ¿no? Entonces, una derecha, ya digo, que mira más por el retrovisor que hacia arriba, porque una derecha en el siglo XXI que reivindica el franquismo, bueno, pues no deja de ser una derecha, bueno, pues muy limitada en sus posibilidades, a diferencia de lo que significa pues la extrema derecha de Marine Le Pen, bueno, pues tiene ya digo, un peso, ¿no? de lo reaccionario, de ese carlismo, ¿no? del siglo XIX, que la convierte en una fuerza en algunos momentos premoderna, ¿no? y que creo que eso la lastra, ¿no? Aunque en momentos de crisis y de incertidumbre está teniendo la capacidad de arrastrar a una parte de la derecha española más liberal, más moderada, que estaría en el Partido Popular, hacia posiciones extremas. Y de alguna manera, una de las claves, ¿no? que siempre ha tenido la extrema derecha, que es odiar, ¿no? los chivos expiatorios, funciona tanto para la extrema como la extrema derecha, que señalan al gobierno de coalición como ilegítimo, ¿no? prácticamente no reconocen su derecho a gobernar, y a la izquierda en general, a los sindicatos y por supuesto a las mujeres en sus reivindicaciones feministas como los objetos de ese odio que les brinda el corpus ideológico que no tienen como programa alternativo. La derecha española en general suele ser bastante inculta. La intelectualidad siempre ha estado en el ámbito de la izquierda, tanto en la universidad, que es donde se concentra el mayor número de los intelectuales, ¿no? en el siglo XXI, como en los ámbitos de la literatura, del pensamiento, etc. ¿no? La derecha siempre ha estado lastrada, ¿no? También sus referentes históricos son muy arcaizantes, ¿no? Como Donoso Cortés, ¿no? O el propio franquismo. Resulta complicado, ¿no? Para un intelectual que quiere obrar en democracia, tener como referencias pensadores contrarios a la democracia, porque no se trata, ¿no? de un elitismo conservador, sino se trata directamente de la expulsión de los que se considera inferiores, y por tanto, ya digo, las referencias de la derecha son complicadas, ¿no? Han intentado construir, ¿no? una historiografía alternativa, pero tienen ahí el jalón del franquismo, ¿no? En el golpe de Estado del 18 de julio del 36 y la victoria de Franco con la ayuda de Hitler y de Mussolini, que dificulta, ¿no? la construcción mítica de alguien que quiera
tener un pensamiento conservador o reaccionario, pero mantenerse en presupuestos democráticos cuando tu referencia es directamente un régimen dictatorial, ¿no? Que funciona de una manera mucho más sutil en Francia o incluso, ¿no?, en Italia. Vox arrastra el mismo déficit, ¿no?, intelectual que tiene el Partido Popular, ¿no?, sin cabeceras de revistas de referencia, incluso los referentes cinematográficos y demás, no dejan de ser referencias de una España envejecida, ¿no? Una España que va concentrándose en las generaciones más mayores y que va perdiendo su pulso con la gente más joven, a no ser que es una realidad que está pasando ahora, se entrega una identidad vacía, donde el momento de la crisis también es muy válido, con una idea de España, ¿no? Una idea de España poco definida, una idea de España imperial, una idea de España, bueno, de éxito, ¿no? Entonces, como si los éxitos del deporte que tiene España se trasladaran a una suerte de esencia de lo hispánico que le implica su derecho a ser un imperio y a triunfar en el mundo. Claro, todo eso es muy adolescente, de hecho, es un discurso que tiene éxito entre gente adolescente o gente no muy letrada, pero es que no deja de ser cierto, ¿no?, que forma parte de esa identidad donde la bandera es algo muy relevante, que juega con el hecho de que la izquierda en España tiene dificultades, con una bandera que no deja de ser la bandera con la cual se fusilaron a 200.000 españoles después del golpe de julio del 36. La izquierda ha tenido dificultades para asumir esa bandera, se han hecho intentos, pero con esa apropiación tan evidente por parte de la derecha y de la extrema derecha de la bandera, con esa profusión de su presencia en sus manifestaciones, colgándola en los balcones como una señal de decir somos nosotros, dificulta, ¿no?, que el resto de las fuerzas políticas hagan de la bandera un símbolo. Es imposible ver en una manifestación de pensionistas, por ejemplo, que están reclamando subidas salariales, banderas de España, ¿no?, o en manifestaciones feministas o en manifestaciones prácticamente de cualquier signo, a no ser manifestaciones articuladas por la derecha o la extrema derecha, como ha ocurrido en algunas ocasiones con manifestaciones de empresarios agrícolas. En la retórica de la extrema derecha, España y la bandera y los cuerpos y fuerzas de seguridad, que en su discurso mítico, como explicaba Huntington, se sienten como los defensores de la patria en peligro, ¿no? Y por tanto, Guardia Civil, Policía Nacional o Ejército, ¿no?, como los portadores de esa bandera vinculada a la muerte, a la épica, a la lucha, que claro, que tienen que cargar con el hecho incontrovertible y terrible de que es un ejército que en 200 años solamente ha ganado guerras contra otros españoles, ¿no? Y eso no deja de ser un hecho terrible que, como decía antes, insiste, ¿no?, en esa condición de fractura que expresa siempre el discurso de la extrema derecha. Las vinculaciones católicas, que podrían ser un elemento importante de la vinculación y que son relevantes en otras extremas derechas europeas, expresa también una fractura en España, donde el líder de Podemos se refiere al Papa Francisco como Papa Francisco, mientras que Santiago Abascal se refiere a él como el ciudadano Bergoglio, ¿no?, porque consideran que el Papa poco menos que es un bolchevique peligroso que está abducido, ¿no?, por el anticristo. El elemento católico solamente funciona como una referente igual muy tridentina, ¿no?, una referencia de una iglesia antigua, una iglesia cerrado y sacristía, ¿no?, que decía Machado, ¿no? Y por tanto tampoco es un elemento central, salvo en esas referencias más medievalizantes vinculadas a una España eterna.
creo que el elemento central, ¿no?, de la extrema derecha hace referencia constantemente a la defensa de una España mítica y que por tanto necesita odiar a los que reconocen la condición plurinacional de España. Es difícil, ¿no?, encontrar grandes referencias ideológicas coherentes en la extrema derecha española, incluso, si me apuras, al revés, ¿no? Es decir, a veces abrazan a líderes de la extrema derecha europea que, por ejemplo, insultan a España con motivo de los fondos de recuperación, ¿no? O se ven con dificultades, ¿no?, para asumir algunos de sus presupuestos. Hay un elemento compartido, ¿no?, con las derechas, extremas derechas mundiales, que es el odio a las mujeres emancipadas, ¿no? Y eso sí que forma parte de uno de los elementos constantes y que tiene una derivada que es también el odio al movimiento LGTBI, ¿no? Es decir, que expresan siempre, ¿no?, una referencia a una masculinidad supuestamente en peligro y que necesitan, como siempre en todos sus idearios, alguien a quien odiar. Y en este caso, la necesidad de armar, ¿no?, ese corpus de una masculinidad violenta, agresiva, pues necesitan reforzarla a menudo con mentiras, ¿no?, como decir que son enormes la cantidad de falsas denuncias de las mujeres, negar la existencia de una violencia machista, intentar señalar, ¿no?, al 8 de marzo como el culpable de la crisis del COVID-19, estar en contra de la igualdad salarial. Y quizá por último, ¿no?, más reciente, bueno, están intentando recuperar una equiparación con el franquismo, ¿no? Ayer mismo hubo un atentado contra una estatua de Largo Caballero, donde le llamaron asesino y donde al día siguiente una de las líderes de Vox se fotografiaba con la bandera de España y que coincide con una iniciativa para quitar el nombre de Largo Caballero, presidente, ¿no?, del Consejo de Ministros en España, y de Indalecio Prieto del Callejero de Madrid, ¿no? Que no es sin una señal de intentar construir una lógica de continuidad que se podría resumir en un clásico, como decía al comienzo, de la historia de España, donde Cánovas del Castillo quiere construir a los Borbones en referencia con los visigodos, con una suerte de continuidad con los Austrias, con una defensa, ¿no?, de la monarquía frente a las germanías, las comunidades, frente a la infección de la Revolución Francesa, frente a la infección liberal, frente a la infección laica con la resurrección del carlismo, contra la infección social con el golpe de Estado y el franquismo, y ahora ya digo con una suma de todos esos elementos que, como no terminan de articular una respuesta en el presente, tienen que vivir de referencias del pasado, por esa incapacidad que tiene la extrema derecha española, ya digo, de, por ejemplo, de posicionarse críticamente contra la globalización, ¿no? Es un movimiento muy irracional, que no resiste ningún tipo de discurso, es imposible un diálogo, que siempre son derrotados en los debates, pero que sobreviven, ¿no?, con unos medios de comunicación que les dan invariablemente una sobrepresencia a sus postulados en todas las tertulias, y que precisamente por esa agresividad, por impedir el diálogo, por los ruidos, el grito, el griterío, bueno, pues les permiten construir una idea de beligerancia, de ofensiva, que sustituye a las ideas, pero que está logrando tener su público.